Hola a todos, gracias por conectarse aquí al webinar. Antes que nada queremos desearles que todos se encuentren bien y pues les damos la bienvenida a este webinar Competencias requeridas para ser un experto en Supply Chain. Siguiente. Durante este webinar les vamos a comentar que todos los participantes mantendrán el micrófono silenciado y si algún participante desea emitir alguna pregunta, la puede realizar mediante el chat que tienen en su panel de control de GoToWebinar. Al finalizar la presentación, daremos respuesta a sus preguntas y si se nos consume el tiempo y no nos da tiempo de responderlas todas, les daremos respuesta vía correo electrónico. También les informamos que al salir del webinar, les solicitaremos responder una pequeña encuesta y cabe mencionar que todo el material que contiene esta presentación está protegido por el derecho de autor, por lo que no puede ser copiado o compartido, ya sea parcial o totalmente. Siguiente. Este webinar es presentado por Sapix Solutions, Sapix Technology and Logistics Experts. Sapix es una empresa de consultoría en gestión de procesos de negocio y cadena de suministro, planeación, diseño, ejecución, control y monitoreo, y se diferencia por tener la habilidad de alinear la cadena de suministro con la estrategia del negocio. Visiten sapix.mx. También es presentado por Apix Querétaro o Apix Querétaro. Apix Querétaro es un capítulo profesional de Apix Internacional. Las siglas de Apix significan American Production and Inventory Control Society. Y Apix es una organización global con más de 50 años de ser fundada y es respaldada y reconocida a nivel mundial por sus programas de educación y certificaciones profesionales, contando con más de 60,000 miembros individuales y corporativos en 20,000 compañías a nivel mundial. Apix está dedicada al uso de la educación para mejorar a las organizaciones desde su base. Los invitamos a visitar apixquerétaro.org. Al igual que Demand Driven Latin America, que es una comunidad que representa al Demand Driven Institute. El Demand Driven Institute fue fundado en 2011 por Carol Tack y Chad Smith, con afiliados, alianzas de software e instructores en todo el mundo. Demand Driven Institute está cambiando la forma en que las empresas planifican, operan, piensan y evolucionan, adaptándose a las situaciones complejas de nuestros tiempos. Los invitamos a visitar demanddrivenlatam.com. Y por último, este webinar también es presentado por el Supply Chain Excellence Community, el cual es una comunidad de empresas afiliadas a organismos como Apix y Demand Driven Institute. Son líderes en Supply Chain Management, logística y planeación estratégica ubicados alrededor del mundo. Los invitamos a visitar supplychainexcellence.org. Siguiente. El día de hoy contaremos con la presencia como speaker de Bruno Acosta, quien ostenta certificaciones APIX en teoría de restricciones y Demand Driven Institute, como son CPIM, CSCP, CLTD, SCORP, JONA, Demand Driven Planner Professional y Demand Driven Leader Professional. Bruno es presidente del capítulo Apix Querétaro y es director general en Sapix Solutions. Es representante de Demand Driven Institute en México, es Apix Master Instructor para los programas CPIM y CSCP, es Apix IDP Master Instructor Development, ha sido reconocido como World Top 10 Demand Driven Planner and Demand Driven Leader Master Instructor, es consultor con más de 20 años de experiencia en cadena de suministro, procesos de negocio, Score Model, sistemas ERP, MRP, DDMRP, DDOM. Es speaker internacional y pueden contactar a Bruno en su LinkedIn, lo pueden encontrar como Bruno Acosta y también a través de su correo electrónico brunoa@apixquerétaro.org. Y doy la bienvenida a Bruno. Adelante, Bruno. Hola a todos. Bien, voy a entrar de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy.
Vamos a revisar los siguientes tópicos durante una hora y 20 más o menos que vamos a trabajar. Voy a revisar rápidamente una metáfora que seguramente todos ya recibieron un correo durante el día de hoy y en aras de hablar rápidamente al respecto, esperaría que si no lo vieron, vean el video que les envió Rodrigo seguramente. Vamos a revisar algunos de los conceptos que necesitamos entender respecto a la cadena de suministro. Veremos la importancia de la homologación y hablar un mismo idioma, la homologación de términos y lenguaje. Después veremos algunos de los procesos de la cadena de suministro, veremos los dominios y sus relaciones. Vamos a entender por qué y qué es lo que hace la diferencia entre aquellos que dicen ser expertos de cadena de suministro y los que pueden decir que no lo son. Veremos los niveles de madurez de la cadena de suministro y su gestión. Hablaremos también de la nueva normalidad, de la nueva normalidad realmente. Hablaremos sobre los modelos de competencia también de APEX y qué define o qué entiende APEX por un experto en cadena de suministro. Y concluiremos. Lo primero que quiero tocar es lo siguiente. Ahí respecto al correo que deberían haber recibido, hacemos una metáfora relacionada con una famosa película que habla sobre el pueblo espartano y en donde se ve claramente la diferencia entre un pequeño grupo de personas que son expertas en algo versus una cantidad impresionante de personas que son inexpertos, ¿no? Incluso en esa película vemos como el rey Leónidas le pregunta a su gente, ¿no? Les dice, ¿ustedes cuál es su profesión? Y a los otros les va preguntando también poco a poco. Entonces, algo que a mí me gustaría que entendiéramos todos es que la preparación de un experto en cadena de suministros debe ser bastante profunda. Haciendo metáfora con el pueblo espartano, quiero comentarles que los espartanos, hasta los 7 años, los niños vivían con sus padres y a partir de los 7 años cuando los cumplían, inmediatamente comenzaban su formación militar. De tal forma que este pueblo era un pueblo bélico, eran expertos en la guerra. Entonces, por eso no era difícil entender que pocas personas fueron capaces de contener el avance de una invasión persa. Y entonces aquí lo que yo que les preguntaría, o quisiera preguntarles es, ¿de qué lado se sienten ustedes? O sea, ¿en cuál lado? Sé que todos quisiéramos ser espartanos, pero realmente ¿dónde estamos? En la película, recuerden, les dicen, oye, ¿tú cuál es tu profesión? El que traía 5,000 arcadianos, ¿no? Decía, oye, veníamos a ayudarles a ustedes, veníamos a hacerles la banca a ustedes, no que ustedes fueran la banca. Nosotros vamos a apoyarlos. Y le dice, a ver, ¿tú cuál es tu profesión? Y dice, bueno, yo soy un alfarero, el otro era un carpintero, el otro era no sé, un herrero. Y el resto de sus seguidores les dice, bueno, ¿cuál es la profesión de ustedes? Y todos demuestran que son verdaderos expertos en la guerra, son guerreros. Esto pasa muy frecuente en las organizaciones. Las organizaciones tenemos a veces una cantidad impresionante de gente que no es capaz de poder gestionar una cadena de suministros correctamente. 5,000 arcadianos no hubieran sido suficientes para poder contener el avance de 100,000 hombres. Sin embargo, 300 espartanos, digo quizá más menos, pero eran pocas personas pensando estratégicamente, conociendo el arte de la guerra, siendo capaces de poder trabajar como una sola cosa, fueron capaces de contener el avance de más de 100,000 hombres, decidiendo dónde estratégicamente pelear esa batalla, y permitió al pueblo, que todavía no era el pueblo griego, todavía no existía como tal, les permitió huir, digamos, para no ser víctimas de la invasión, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es que yo les hago es, ¿qué tipo de personas tengo en mi compañía? Los que están colaborando junto conmigo son, vamos a decirle, arcadianos, son herreros, alfareros haciendo supply chain, o son verdaderamente expertos. Porque la única forma de mostrar que somos expertos es a través de demostrarlo con las certificaciones, que incluso esas certificaciones son defendibles legalmente. Aquí yo les preguntaría, y vamos a hacer rápidamente un sondeo. No ustedes, o sea, ustedes aquí en este caso, todo el mundo diría yo me gustaría ser un espartano, ¿no? Pero en sus organizaciones, de una manera muy sincera y honesta, ¿cómo creen que estemos realmente tripulando las posiciones de la compañía? ¿Estamos realmente
cubriendo las posiciones con espartanos de la cadena de suministro o realmente tenemos arcadianos haciendo cadena de suministro, es decir, alfareros haciendo supply chain, alfareros haciendo administración de inventarios, planeación, etcétera. Es muy importante en este caso, vamos a ver cómo nos va. Vamos a lanzar una encuesta rápido. Borja, venga el sondeo. En sus pantallas deben estar apareciendo unas preguntas. Básicamente respondan sí, no, envíanlas por favor y ahora veremos los resultados en un momento. Rodrigo, ¿nos avisas cuando termine el sondeo? Sí, están en este momento respondiendo los participantes. Vamos a dar unos segundos más. Ok, listo. Casi el 70% respondió que no hay realmente espartanos en su cadena de suministro. Entonces eso representa un problema, digamos, grave. Porque si yo aquí empiezo a hablar sobre lo que en algún momento dijo Eli Goldratt, quien no conozca quién es Eli Goldratt, quizá a lo mejor recuerde a un libro que se llama La Meta. Eli Goldratt es el padre o el creador de la teoría de restricciones, en donde dice Eli Goldratt que la fortaleza de una cadena o la fortaleza de un sistema la determina el eslabón más débil. Entonces, si en mi equipo hay al menos una persona que no sea un experto, que no sea un espartano de la cadena de suministro, ese elemento va a controlar el desempeño de todo mi sistema. Entonces, ahora imagínense si todo un departamento, ahora toda una compañía está, digamos, plagado de arcadianos de la cadena de suministro, entonces el nivel de desempeño de esa compañía, de esa organización, de ese sistema, estará controlado. Justamente por esos eslabones más débiles. Bien, gracias por su participación. Vamos a ver entonces, ¿cuáles son los elementos que debemos considerar para que podamos ser expertos en cadena de suministro? El primero y más importante es que hablemos un mismo idioma. Es muy importante que un experto en cadena de suministros conozca toda la terminología y hable el idioma de la cadena de suministro. Para esto, mi primero y más importante, bueno, muy importante, no más importante, muy importante elemento para que ustedes puedan empezar su preparación para ser un espartano de la cadena de suministro es básico. Lo deben de tener ahí de cajón, el diccionario Apex. En el diccionario Apex, ustedes van a encontrar más de 4.900 términos en donde se ha venido documentando en más de 30, 40 años toda la terminología que debe usarse dentro de la cadena de suministro. Esto es muy importante porque cuando empezamos a interactuar entre departamentos o incluso entre compañías, frecuentemente nos hacen preguntas de otros países, de otras culturas, y si no hay un idioma estándar, si no hay una terminología que todos entendamos lo mismo, entonces comenzaremos a distorsionar la información y comenzaremos a distorsionar también los outputs o los resultados de las acciones que debemos emprender. Todos ustedes pueden en este momento bajar el diccionario Apex de manera gratuita. Está disponible tanto en el App Store como en el Google Store para que búsquenlo así como Apex Dictionary y en ese momento pueden bajarlo. Obviamente es más recomendable que tengan, si es posible, siempre a la mano su diccionario Apex para que entiendan. Y aquí voy a poner un ejemplo, y eso es algo que siempre lo ponemos como un pequeño ejemplo porque es muy visible en los entrenamientos de Apex. Y les preguntamos, a ver, si en este momento te hablara alguien de un cliente que está en vamos a decir, en Europa y te dice, oye, necesito que me digas cuánto backlog tienes. Entonces, si ustedes inmediatamente empiezan a pensar en el backlog,
seguramente algunos que no sean, digamos, bien preparados, pensarán que el backlog es la cantidad de órdenes que están atrasadas o los pedidos atrasados. No es cierto. Si ustedes van a revisar el diccionario Apex, van a entender que el concepto de backlog es el conjunto de todas las órdenes que han sido recibidas en la compañía y que aún no han sido embarcadas. Es decir, todo mi costal de pedidos, todas mis órdenes que están pendientes por entregarse a mis clientes, eso es mi backlog. Y ahí en ese backlog están las que están atrasadas y las que no están atrasadas. Entonces, si yo entiendo eso, entonces ya sabré qué responder. Pero si yo confundo backlog con backorder, entonces a lo mejor le diré al cliente, me pidió el cliente, me pidió las órdenes que están retrasadas. No es cierto. Las retrasadas son las backorders. Y las backorders son en ese caso aquellas órdenes que sí tenían una fecha de entrega promesa y esa fecha de entrega ya quedó en el pasado. Ya quedó atrás, no entregamos en tiempo y esas se convirtieron automáticamente en backorders. Entonces, ese es un ejemplo de lo que tenemos que evitar. Necesitamos hablar el mismo idioma a nivel global. Esa es una definición de cadena de suministro. Cadena de suministro es una red global creada para poder llevar materiales desde la forma más básica hasta el producto terminado, pasando por un flujo diseñado de información, un flujo diseñado de materiales, un flujo diseñado de dinero y un flujo diseñado también de inverso. Bueno, eso es lo que tenemos que reconocer. Toda la terminología es basiquísima, es un primer elemento. Segunda cosa que tenemos que entender para volvernos expertos es cuáles son todos los dominios que están involucrados en nuestras organizaciones. Y aquí es muy importante que entendamos la diferencia entre cadena de valor y cadena de suministro, que frecuentemente también las personas confunden o usan de manera indistinta. La cadena de valor, antes de definir la cadena de valor, debo entender que toda organización tiene tres cosas medulares que hacer. Una organización tiene tres cosas por ejecutar, que son: 1, identificar y crear demanda. 2, diseñar productos y procesos. Y 3, entregar productos y servicios. Esas son las áreas medulares de una compañía. Y alrededor de esas áreas se crean estos dominios. Apex ha creado, a través de la alianza que hizo cuando hubo un merge con el Supply Chain Council, el Supply Chain Council definió los dominios que existen en esta cadena de valor y define el PL Core, el D Core, el C Core y el S Core. ¿Qué son esos? Están relacionados con lo que acabo de decir, con esas áreas medulares. Por ejemplo, yo dije, la identificación y creación de demanda, ¿eso quién lo tiene que hacer? Eso lo tiene que hacer mercadotecnia, ventas, perfecto. Entonces, para eso da un conjunto de procesos que definen lo que llamamos el Product Life Cycle Operations Reference Model. Para el área comercial, define los procesos que son para el Customer Chain Operations Reference Model. Ahí están los procesos de relación con el cliente, de venta, de contrato, etc. Aquí en este caso, el de la gestión del ciclo de vida del producto, donde vamos a ver cuándo entran productos, cuándo salen productos, cómo mantener el portafolio de negocio también administrado. El D-Core, que es el Design Chain Operations Reference Model, también son los procesos. Y aquí voy a centrar porque estamos hablando de cadena de suministro en el SCORE, que es el más conocido quizá. El SCORE es el modelo o el dominio del Supply Chain Operations Reference Model. Este Supply Chain Operations Reference Model nos dice cuáles deberían ser los procesos que deben ejercerse en la cadena de suministro. Entonces, para quienes todavía piensen que cadena de valor es lo mismo que cadena de suministro, no. Observen, cadena de suministro es un subconjunto de toda la cadena de valor. Toda la lámina que están viendo es la cadena de valor. Dentro de la cadena de valor existen las áreas medulares que están relacionadas con lo que dije: identificación y creación de demanda, diseño de productos y procesos y entrega de productos y servicios. Esos 4 que están viendo aquí, esos 4 dominios, están relacionados directamente con esas 3 funciones. Las demás, que son el área financiera, recursos humanos, tecnología de información, mantenimiento, calidad, son áreas de soporte, son áreas que habilitan a los otros dominios. En adelante nos vamos a referir y vamos a enfocarnos más en supply chain y vamos a profundizar en SCORE y sus procesos. Entonces, es uno de los temas clave que debo entender, ¿no? Y aquí debo entender que para que una cadena de valor funcione correctamente, debe haber una interconexión entre todas estas funciones, debe haber un perfecto trabajo cross-funcional que permita que todas estas dominios y funciones que están en la compañía trabajen de manera correcta. Ahí entenderemos por muchos lados, desde el TQM, desde Lean, desde incluso el área vamos a decir, de financiera, el área también de mercadotecnia. Veremos que todo esto tiene que empezar por aquí, por ejemplo. Y ahí vemos que
En la gestión de la relación con los clientes, ahí es muy importante entender primero qué es lo que buscan nuestros clientes. Tenemos que escuchar la voz del cliente. Esta línea podría ser llamada The Voice of the Customer. La voz del cliente es la que tiene que comenzar a reconocer qué es lo que quieren nuestros clientes. Esos clientes a lo mejor hoy en día los estamos atendiendo a todos por igual y quizá eso no es cierto. Cuando yo escucho la voz del cliente a través de mis procesos, vamos a decir, de gestión del ciclo de vida del producto y de mercadotecnia, entenderemos que existen diferentes segmentos de mercado y esos diferentes segmentos tienen diferentes prioridades. Quizá algunos, voy a mencionar las que mencionamos en Score, tienen como prioridad la velocidad en la entrega. Otros clientes, otro segmento tiene como prioridad la confiabilidad de la entrega. No es lo mismo. Otros el costo. Otros la flexibilidad o la agilidad. Otros la gestión de los activos. Son las prioridades que a lo mejor deben regir y que deben entonces, en ese momento alinear a toda la cadena de valor y por lo tanto también a los procesos de la cadena de suministro. Entonces, entender las relaciones que existen entre estos y ver dónde hay desconexiones es algo que ustedes deben ser capaces de diagnosticar. ¿Ok? Bueno. Y también aquí es muy importante que vayan viendo que esos segmentos que vamos a entender acá o que debemos haber visto en los clientes van a configurar todo lo que está acá atrás para alinearse de manera estratégica a esto. ¿Dónde pueden ver algo como lo que estoy hablando? En la certificación SCORE-P y en la certificación CSCP, Certified Supply Chain Professional. Ahí veremos mucho de lo que estoy viendo acá. Vamos a entrar a reconocer cuáles son los procesos de la cadena de suministro que mencionamos justo aquí, en el SCORE Model. En el SCORE Model nos dice que los procesos que tienen que ejecutar todas las compañías son planeación, suministro, la transformación o la fabricación, el make, el deliver, el return. Este return es el return de los clientes hacia nosotros y este return es el de nosotros hacia los proveedores. Y los procesos de enable. Si yo relaciono esto con lo que vi hace rato, puedo darme cuenta que este enable se refiere a estas funciones que están acá, a recursos humanos, TI, mantenimiento, partes de regulación del negocio, incluso políticas, etcétera. Eso es lo que veremos aquí en enable. Los demás procesos están muy claros. Ahora vamos a profundizar un poco en estos. ¿Qué es lo que se debe hacer en planeación? ¿Qué debo hacer en el source? ¿Qué debo hacer en el make? ¿Qué debo hacer en el deliver? Porque la planeación eso abarca varios niveles. Planeación estratégica, táctica, operativa. Y luego eso debe guiar los planes de suministro, los planes de fabricación, planes de entrega, pero esto no necesariamente aplica solamente a fábricas. Por eso le llamamos aquí make, porque esto puede ser, por ejemplo, para un arquitecto. Entonces, una organización muy pequeña, por ejemplo, como un despacho de arquitectos, no fabrica, pero sí hace un make, hace un plano, hace un diseño. Eso es parte de esta actividad. Las compañías han, digamos que, puesto nombres a ciertas posiciones que están relacionadas directamente con estos. Esto lo pueden encontrar como fuente como tal en la ASCM, y ahora más al rato explico qué es la ASCM, en donde así es como normalmente se le llama a algunos de los procesos que están relacionados con ellos. Aquí viene otro sondeo. Por favor, en el sondeo que va a lanzar Rodrigo, indiquen por favor ustedes en qué procesos se visualizan en este momento en la gestión de cadena de suministro. Se visualizan en plan, en source, en make, en deliver, en return. Enable no lo pusimos, solamente en el plan, source, make, deliver, return. Por favor, ahí respondan en cuál están para que identifiquemos de cuál de los procesos es el que más participación tenemos. Doy unos segundos para ello. En plan, vemos el analista de planeación, el gerente de planeación, el gerente de inventarios, el programador maestro, el gerente de producción, el gerente de compras, en algunos de los casos, ¿no?
Rodrigo, ¿cuáles fueron los resultados? El 59% eligió plan, 11% eligió source, 17% make, 12% deliver y 2% return. Gracias. Entonces tenemos mayor participación de gente relacionada con planeación. Ok. Voy a entonces a profundizar un poco más en ello y después un poco también en make, pero es muy importante que entiendan lo siguiente. Un experto en cadena de suministros domina todos estos procesos, no solamente algunos. Entonces eso es algo, quizá podría ser una sorpresa para ustedes, pero un experto en supply chain domina plan, source, make, deliver, return, enable. ¿Ok? Entonces, sí, podremos a lo mejor especializarnos en alguno de estos procesos, pero ustedes deben de dominar esto y además tecnología de información. Es otro de los temas que deben de considerar. Es decir, los ERPs. Ok, a ver, ¿qué más debemos dominar para poder ser un experto en cadena de suministro? Los modelos de planeación y control de la misma cadena de suministro interna. Y ahí voy a ver que hay varias versiones, entre ellas la más conocida es el famoso MPC, en donde vemos que hay diferentes niveles en la planeación. Todo esto es un modelo de planeación, no es un diagrama de flujo, es un modelo de planeación. Esto lo vemos en CPIM y aquí vemos que este modelo se divide en 3 niveles. La parte estratégica, la parte táctica y la parte operativa y la ejecución. La parte operativa tiene que ver, digamos, con planeación táctica, operativa, perdón, y luego hasta abajo. Los procesos que están hasta abajo son los de la ejecución. Estos procesos, los menciono rápidamente, son, por ejemplo, desde una estrategia corporativa, cómo se crea, a qué aborda, luego cómo esto dirige o influye en la gestión, en la estrategia de la cadena de suministros, cómo esto también requiere que se defina una estrategia organizacional, cómo esto interactúa entre todos ellos porque están influenciando unos a otros a una estrategia competitiva. ¿Por qué vamos a competir? Por precio, por diferenciación, en un mercado genérico, en un mercado enfocado, porque todo esto tiene que venirse a interrelacionar, porque a partir de aquí, cuando nosotros incluso expresemos una estrategia de operaciones, estableceremos los objetivos del plan de negocio. Y ahí diremos, entonces, ¿cuánto queremos vender este año? ¿Cuánto queremos tener de participación de mercado? ¿Cuánto queremos tener de margen de utilidad? Ahí expresaremos volúmenes. Después tendremos que responderlo eso a nivel de familias a través del S&OP. Ese S&OP, déjenme decirles algo. El S&OP es un proceso que no solamente corresponde al Manufacturing Plan and Control System. El S&OP es el proceso por excelencia que integra a todos estos otros procesos. Es decir, cada uno de estos que ven aquí, por ejemplo, aquí el SCORE tiene Plan, Source, Make, Deliver, Return. El C-Core tiene, por ejemplo, Plan, Relate, Sell, Contract. Ok, también ese tiene plan, y este también tiene plan, y el otro también tiene plan. Todos tienen un plan, sí, pero el plan que integra a todos estos, el plan que integra a todos ellos es el Sales and Operations Planning. Entonces, el S&OP es el proceso que, por excelencia, viene a ser un integrador de todos los procesos core y de apoyo de la cadena de suministro. Entonces, piensen, por ejemplo, si ustedes o son responsables de un proceso de Sales and Operations Planning, pregúntense si realmente están haciendo que participen todas estas áreas. Participa marketing, R&D, ventas, compras, producción, recursos humanos, todos ellos participan. Si no, entonces seguramente van a tener algún problema. Porque una de las reglas de oro en el S&OP es el que calla otorga. Y recuerden que el S&OP es el proceso que va a buscar que realmente hay un equilibrio entre todos los recursos que tenemos en la compañía. Y son recursos que no son fáciles de traer. Entonces, el principal output del S&OP son todos los planes tácticos. ¿Cuáles son los planes tácticos? El plan de producción, el plan de inventarios, el plan de mercadotecnia, el plan de ventas, el plan financiero, el plan de desarrollo de nuevos productos, el plan logístico, el plan de compras, el plan de recursos humanos, el plan de distribución. Todos esos planes tienen que estar perfectamente sincronizados y deben ser resultado justamente de ese Sales and Operations Planning. Entonces aquí planteamos que el S&OP va a ser el responsable en el modelo de planeación y control de manufactura del plan de producción, pero ese no es el único resultado, es uno de los 9 que acabo de mencionar. Ese plan tiene que ser validado contra los recursos críticos. Si estos recursos críticos pasan, entonces puedo proceder al Master Scheduling. En el Master Scheduling me voy a apoyar en el Demand Management, pero ya no a nivel de familia, sino a nivel de item, a nivel item level. Y este Demand Management, a su vez, es un proceso que requiere 4 subprocesos. El proceso de pronóstico, el de gestión de órdenes, Order Management,
Customer Relationship Management, Distribution Requirements Planning, serán inputs a este proceso para que este asesore al S&OP en términos de familias, a nivel de Master Scheduling, a nivel de items, y entonces el Master Scheduling procederá a tomar una parte de este plan de producción en un horizonte menor para poder crear un Master Production Schedule, y ese Master Production Schedule ahora tiene que ser validado contra un plan de cuellos de botella o validación de cuellos de botella, ejecutando el Rough Cut Capacity Plan, para que entonces baje después este resultado al MRP, y el MRP con sus 4 inputs, el MPS, la lista de materiales, los datos de inventario, los datos de planeación, generará órdenes de compra sugeridas, órdenes de manufactura sugeridas y órdenes de distribución sugeridas. Si esto lo relaciono con el score, ahí me doy cuenta que estos procesos, que ve aquí, ahora me dan que todo esto que está aquí arriba es a lo que se refiere el plan. Ese plan ahora generará los planes de suministro, los planes de fabricación y los planes de entrega. Entonces ahora tengo que ejecutarlos. Vean entonces cómo yo necesito conocer qué hace cada proceso, dónde se lleva a cabo y qué skills requiero y cuáles son las mejores prácticas que están ahí. Todo esto lo van a encontrar en el Scorpy, lo van a encontrar en el CPIM, lo van a encontrar en CSCP para diferentes áreas, también en CLTD. Ok, ahora voy a entrar a los niveles de madurez. Entonces aquí lo que quiero que sepan es que una de las habilidades que tienen que desarrollar es que deben ser capaces de diagnosticar la madurez en una cadena de suministro. Deben de aprender a ver desde arriba las cosas. Voy a tocar un tema que es la madurez. Reconocemos que existen 4 niveles de madurez en la cadena de suministro. El nivel número 1 es el nivel disfuncional. Ese nivel disfuncional es aquel en el que nosotros concedemos a cada departamento una tarea. Y esa tarea viene derivada de la intención de crear el objetivo más grande de la compañía, que es, bueno, aquí yo les diría, no puedo preguntarles a todos, pero si yo les preguntara cuál es, muchos dirían, es la calidad, es el servicio, no, esas son condiciones necesarias. Las empresas se caracterizan por, digamos, ser empresas lucrativas, empresas no lucrativas, empresas de beneficencia social, organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, etc. La mayoría para las empresas que nosotros trabajamos son empresas lucrativas. Entonces, ¿cuál es el fin último de las empresas lucrativas? Crear riqueza. Crear riqueza, ese es el principal objetivo de nuestras organizaciones. Pero también hay que asegurarnos de que al tratar de crear riqueza estamos satisfaciendo todas las expectativas de nuestros stakeholders. Entonces, vayan a buscar qué es un stakeholder. Y yo, bueno, les digo de una vez. Un stakeholder es un grupo de interés. Entonces, cuando yo digo que necesito crear riqueza, pero también tengo que traer beneficios a todos los stakeholders, tengo que tener claro qué es lo que esperan los clientes, los proveedores, los empleados, qué es lo que esperan la comunidad, el gobierno, porque cada uno de ellos tiene una expectativa. Bueno, me olvido tantito de los stakeholders, me voy a ir al objetivo primordial. Si la compañía tiene que crear riqueza, pues va a decir, ¿cómo voy a medir la riqueza? Pues a través de mi capacidad de crear utilidades, ¿no? O sea, de hacer profit. Y profit es igual a revenue, que son los ingresos derivados de las ventas, menos los expenses, que son todos los gastos en los que incurro para poder vender y mover mis productos. Entonces, cuando yo digo que lo que quiero es subir el profit a través de vender y gastar, lo que yo voy a tratar de buscar es hacer más profit, vendiendo más y gastando menos. Entonces, ¿a quién le voy a decir que venda más? Pues a marketing y a ventas. ¿A quién le voy a decir que gaste menos? Pues a logística, a distribución, a compras, a producción, y a cada quien le voy a dar un pedazo. Cuando yo les doy a cada quien un pedazo de eso, es posible que se confundan y entonces cada quien empieza a trabajar así. Entonces a ventas, por ejemplo, le decimos, ventas, tú tienes que traer órdenes. Entonces, ventas, hay órdenes sin importarle si hay capacidad, si hay materiales, si hay recurso humano, no le importa. Ellos dicen, a mí me miden por cumplimiento de cuota. Si incluso tuve que prometer en menos tiempo porque si no se me iba a la venta. Entonces, en ese caso, pues yo traje la orden y ni me reclamen porque me costó mucho trabajo traer al cliente. A producción, que le dicen, queremos que tú bajes el costo unitario. ¿Qué va a hacer entonces producción? Va a decir, a mí me conviene hacer corridas largas para poder hacer costos unitarios más bajos. Entonces, no me estén molestando con que yo haga corridas más pequeñas, ni que tampoco cambie de producto, porque eso me hace ineficiente y así es como me miden. Entonces, cada uno comienza a trabajar por separado, por eso se le llama disfuncional, porque trabajan en silos. Compras, pues dice, yo traje un lote grandote de materiales porque es como me sale más barato. Quién sabe si lo estén moviendo o no, pero ahí está. O si sea de la calidad que ustedes quieran. Distribución va a decir, yo no muevo carga si no está lleno el camión.
Finanzas va a decir, bajen inventarios porque tenemos parado el dinero, vendan más, gasten menos, y así. En este momento, el nivel disfuncional es dañino. ¿Por qué? Porque a pesar de que cada quien está trabajando y haciendo su mejor esfuerzo para cumplir su objetivo, realmente no están contribuyendo con toda la organización. Si acaso el top manager dice, oye, ustedes traen un relajo, les voy a comprar un sistema ERP para que ponga orden en todo esto. Bueno, pues ese ERP va a ser usado al menos en un 10% nada más, o sea, quizá máximo. ¿Por qué? Porque realmente la toma de decisiones de estos departamentos estará basado en hojas de Excel que ellos conservan y que ellos administran para su beneficio y su entendimiento, y comparten con quien quieren y cuando quieren. Y el ERP es un estorbo. Entonces aquí el ERP es un desperdicio. Ahí no tiene sentido tener un ERP. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ayudarlos a que empiecen a colaborar, que empiecen a hacer procesos cross-funcionales. Gradualmente entonces iré incorporando algunas áreas para que vayan compartiendo procesos, compartiendo métricos orientados hacia un mismo objetivo. Entonces comenzarán a utilizar más el ERP y gradualmente iremos pasando desde el nivel disfuncional al semifuncional a después pasar a uno de integración interna, en donde ahora los procesos cross-funcionales como el S&OP, la integración de todos los procesos de la cadena de valor, la cross-funcionalidad ya se da dentro de la cadena de suministro interna, y en ese momento ahí vale la pena invertir en un ERP. Porque no es el ERP el sistema, el ERP no es el software. ERP es, digamos, el esquema colaborativo bajo el cual trabajan todas las funciones del negocio, se integran. Ahí es donde conviene entonces automatizar con un software de ERP, pero no es el ERP, el software no es el que me va a llevar a la integración interna, son los procesos. ¿Cuál es mi reto? Ahora integrarme externamente con proveedores y clientes. Entonces, el nivel de madurez 4, que es el de integración externa, es en donde ya podemos explotar todas las mejores prácticas, ¿no? Por ejemplo, como el intercambio electrónico de datos, el EDI, el Vendor Managed Inventory, el Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, el CPFR. Ahí es donde verdaderamente los sistemas de ERP de todos los elementos de la cadena de suministro verdaderamente cobran valor y en ese caso crean realmente los objetivos que los que queremos lograr, ¿no? Si estamos en el nivel 1, vamos a tener una serie de desperdicios por todos lados. Entonces, esta es otra habilidad que ustedes deben de desarrollar. Ser capaces de diagnosticar en qué nivel y qué se requiere hacer para pasar al siguiente nivel. ¿Dónde vemos esto también? En CSCP, en Scorpio. Ahora, entendamos lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué pongo aquí la nueva normalidad? Porque ya incluso antes de esto del COVID, hoy en día estamos hablando de la nueva normalidad, o así hablan los gobiernos, ¿no? Pero nosotros ya hablábamos de la nueva normalidad porque el mundo en el que fueron concebidos nuestros sistemas de planeación, que fue por los años 60, no corresponde, pero por nada, con lo que ya vivíamos incluso antes del COVID. Ya, era totalmente diferente. En los 60, las cadenas de suministro no eran tan extendidas, no eran tan globales, eran más bien locales. Los productos no eran tan complejos, no había tanta variedad de productos, etc. Hoy en día ya hay una cantidad impresionante derivado de precisamente del concepto del CRM. Cuando nosotros implementamos el CRM entendemos que hay muchos corrientes de valor, que hay muchos, vamos a decirle, segmentos de mercado que requieren diferentes productos. Antes del CRM, nosotros dábamos un producto para todos. Después de CRM, damos un producto para cada segmento de mercado y segmentamos incluso la cadena de suministro. Eso ya pasaba, entonces por eso hablábamos de la nueva normalidad. Por eso decíamos que teníamos que cambiar nuestros sistemas de planeación porque ya no correspondían con la nueva normalidad. Pero hoy en día, por eso hablamos de la nueva normalidad, porque el grado de incertidumbre que hoy existe es tal que no sabemos ni qué va a pasar mañana. Hace algunos años publicó Harvard Business Review un artículo que habla de que las empresas estaban muriéndose más rápido que hace 40 años, 6 veces más rápido. Y yo diría incluso, si documentáramos esto y lo actualizáramos, desafortunadamente con esta pandemia y con lo que está pasando, esta seguramente ya no es 6 veces más rápido, seguramente es 10 o 20 veces más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué las empresas están quebrando y por qué no son capaces? No importa el tamaño y los años que hayan tenido, pueden ser empresas que llevan 100 años en el mercado y también están muriendo. ¿Por qué? Porque no son capaces, no han sido capaces de adaptarse a las nuevas normalidades, a los nuevos requerimientos. Por eso necesitamos entender cómo adoptar nuevos sistemas de planeación y nuevas prácticas
que nos permitirán, en ese caso, también ser capaces de desarrollar la agilidad para poder vivir en un mundo VUCA. ¿Dónde vemos esto? Lo van a ver ustedes en la certificación de Demand Driven Leader Professional. ¿Qué es un mundo VUCA? O también VICA, las llaman algunos. VUCA son las siglas de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es volátil, uncertain, complex and ambiguous. Esto es lo que describe el mundo actual. Pero ya con el mundo actual, eso así lo describíamos antes. De hecho, desde el 2017, 18 ya, bueno, desde antes ya hablamos de esto. Hoy, por eso decíamos, hoy estamos en VUCA al cuadrado, ¿no? Porque es todavía peor. Ya no sabemos ni qué va a pasar, ni cuándo, ni cómo. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para esto? ¿Estamos listos para enfrentarnos a este mundo? En Score-P, por ejemplo, hablamos de las prioridades que hace rato yo mencioné. Cuando entendemos la voz del cliente, tenemos que entender que no todos los clientes buscan lo mismo. No podemos atender a todos los clientes por igual. Por lo tanto, tampoco tenemos que medir igual a todos los desempeños de todos los clientes. Depende de qué segmento estemos hablando, entenderemos, y eso enseñamos en Score-P, que hay clientes que buscan la confiabilidad de la entrega. ¿Qué es la confiabilidad de la entrega? La confiabilidad de la entrega es la capacidad de hacer una promesa y cumplirla. Responsiveness es la segunda prioridad estratégica. En Score-P decimos, responsiveness es la velocidad en la que entregas. Es el tiempo del ciclo en el que le entregas al cliente. Cuando los clientes entonces buscan responsiveness, entonces buscan el menor tiempo de entrega. Pues no es lo mismo hacer una promesa y cumplirla que buscar el menor tiempo de entrega. Agility es la flexibilidad. ¿Qué tan flexible eres para poder adaptarte a los cambios de los clientes? Otros clientes buscan costo. Para ver hacia adentro de la compañía cómo está nuestro desempeño, también mediremos como prioridad estratégica qué tan buenos somos para rotar los activos, para hacer que se muevan los inventarios, para hacer que haya flujo. Esas son las prioridades que nos pide y eso lo aprenderemos en Score. En Score aprendemos que hay diferentes procesos. ¿Cuáles procesos? Plan, source, make, deliver, return, enable. Pero también entendemos que hay una estructura jerárquica de métricos. Y en esos métricos vemos que existen estas 5 prioridades: confiabilidad, velocidad, agilidad o flexibilidad, costo y assets management. En este momento, señores, en este momento, ante lo de la contingencia del COVID, las empresas necesitan ser ágiles, necesitan ser flexibles. Entonces, si necesitan ser flexibles, tienen que enfocar todos sus recursos para poder reaccionar, bueno, rápido y además cambiar rápido como van cambiando las circunstancias, porque necesitamos adaptarnos lo más pronto posible. Una de las características que tenemos que aprender a desarrollar es cómo crear flujo. Porque si yo creo flujo en la compañía, flujo de información y flujo de materiales, ojo, pero relevantes, ¿qué es relevante? Con lo que tiene que ver con el mercado. Porque si nosotros en este momento estamos enfrentando escasez de materiales, estamos enfrentando escasez también de capital, no hay flujo efectivo, y empezamos a tomar decisiones que van en contra del flujo, como cuáles, por ejemplo, si un cliente ahorita me pide 100 piezas, pero yo quiero hacer mi costo más bajo y decido hacer 1000 piezas, no estoy pensando en el flujo, estoy pensando en reducir el costo. Entonces, cuando yo reduzco el costo, o estoy pensando en reducir el costo y no en el flujo, estoy consumiendo 900 materiales adicionales a las 100 que requiere mi cliente. Entonces, quizás son materiales que tenía para poder usar para otro cliente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo consumo 900 materiales que no se van a mover, no van a fluir, quizás se van hasta obsoletar, van a quedarse ahí estancados y no va a haber flujo de efectivo tampoco? Entonces, en este momento tenemos que dejar de pensar tanto en el costo, porque, a ver, díganme una cosa, si yo no hago 100, que son los que quiere el cliente, y para ser eficiente hago 1000, en ese momento, esas 900 piezas que no se van a mover, van a estar en el almacén. A ver, ¿qué no generan costo? Claro que generan costo. Desde CPIM entendemos que un material que está almacenado, un material que se queda en la compañía, genera costo de mantener inventario, que es el carrying cost. ¿Y qué es el carrying cost? Es el costo de capital, el costo del espacio y el costo del riesgo, dentro de los cuales están, bueno, si el dinero es mío, es el equivalente al interés que me hubiera pagado el banco. Si el dinero no es mío, es la tasa de interés que tengo que pagar, es el costo de capital. Entre el costo de almacenaje está el espacio, está el sueldo de los montacarguistas, el sueldo de los almacenistas, todos sus beneficios, el equipamiento, y todo eso o se deprecia o se renta. Y en el costo de riesgo, pues está la obsolescencia. Bueno, otra vez, entonces, si yo generé 900 piezas que no se van a mover, pues me están generando costo de mantener inventario. Entonces, ¿dónde está el ahorro que tuve? Y no acaba ahí todo eso, porque ese costo que me estoy, según yo, evitando, pero se está creando allá,
también se está consumiendo materiales que ya no usé para otros clientes, pero también está consumiendo capacidad que ya no usé para otros clientes. Entonces, aparentemente estoy creando cuellos de botella ficticios y puedo decir, me falta capacidad cuando no es cierto. Entonces, vean la importancia de entender cómo crear flujo en la compañía y cómo romper también con muchos de los paradigmas que hoy en día están guiándonos. En este mundo que requiere adaptabilidad y que requiere agilidad, el costo no es la mejor. El flujo ayuda a crear un beneficio en el costo, pero al revés no. Pensar en reducir el costo no mejora el flujo. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Todo eso dónde lo van a aprender? En SCORP, en CLTD, en CSCP, en DDP y en DDL. SCORE es Supply Chain Operations Reference Model Professional, Certified in Logistics, Transportation and Distribution, CSCP, Certified Supply Chain Professional, Demand Driven Planner Professional, Demand Driven Leader Professional. Son donde ustedes verían todo esto. Por ejemplo, si ahorita me pidieran un cliente reducir o ser más rápido para también entregarle más pronto. Si yo me pongo a ver los conceptos que tengo, en donde reviso una lista de materiales y entiendo que para poder planear adecuadamente una lista de materiales, yo tengo que consultar lo que conocemos como el cumulative lead time o el tiempo acumulado más largo. Eso me dice que si yo analizo en una lista de materiales sus diferentes niveles y entiendo que el producto terminado que está aquí arriba lleva 2 componentes, pero analizo las ramas de la lista de materiales y me digo, a ver, por el PT1, SEB y el MP5, de aquí son 12 días de tiempo de entrega. Por aquí serían 7 más 2 más 1, son 10. Y por acá entiendo que hay una que se tardan 30 más 2 más 3 más 2 más 1. Aquí veo que hay 38 días. Esos 38 días crearán inmediatamente, crearán mi horizonte de planeación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para planear adecuadamente el artículo PT1, yo tengo que ver hacia el futuro 38 días. Pero en esos 38 días quizá yo no encuentre órdenes de los clientes. Lo más seguro es que en esos 38 días yo encuentre por ahí pronósticos. Y esos pronósticos son los que van a obligar entonces a decir, a ver, si este se tarda un día, entonces si yo tengo que entregar el artículo PT1 en el día 38, yo debería empezar a producirlo en el día 37. Pero para poder empezar a traducirlo en el día 37, yo debería tener ya el SA, el SEA y el SEB ya disponibles. Y así me voy hacia atrás. Entonces yo digo 37 menos 2, menos 3, menos 2, menos 30. Entonces, ¿qué pasa el día de hoy? Fíjense en esto, que con un pronóstico, que estoy viendo a 38 días, estoy entonces hoy dirigiendo las órdenes de suministro, en este caso las órdenes de compra. Entonces estoy convirtiendo un forecast a 38 días en una orden de compra del día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo a 38 días que hay un pronóstico de 1000 piezas, y esas 1000 piezas las convierto en demanda del MP3, que es el artículo que está más bajo, pues yo mando a comprar hoy 1000 piezas, a lo mejor una relación 1 a 1 en toda la lista de materiales. Esas 1000 piezas comienzan a fabricarse, ya vienen en camino y en 30 días me van a llegar. Bueno, pero ¿qué pasa? Si yo entiendo la naturaleza de los pronósticos y veo que el pronóstico siempre es erróneo, ¿cuáles son los 4 principios de los pronósticos? Todo pronóstico es erróneo. 2, todo pronóstico debe venir acompañado de un error estimado. ¿Eso qué hace? Que el forecast no sea un número, sino un forecast es un rango. Porque un forecast puede irse hacia arriba o puede irse hacia abajo. Tercer principio de los pronósticos. Un pronóstico a nivel agregado es más preciso que un forecast a nivel detallado. A ver, aquí no estoy usando forecast a nivel agregado. Aquí estoy usando forecast a nivel detallado. Este es muy impreciso. Entonces, si yo meto aquí un impreciso y yo dije que era 1000, pues lo más seguro es que voy a tener errores. Y el cuarto, entre más alejado en el tiempo, más erróneo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender aquí? Que esta señal de pronóstico es un error. ¿Qué debo hacer? No debería usar esto. Entonces, si yo quiero acortar mis tiempos de entrega, tengo que reconocer dónde debería poner posiciones estratégicamente de inventario para poder recortar los tiempos de entrega. Y eso lo van a ver ustedes en Demand Driven Planner Professional. ¿Cómo hago eso? Ok. Yo entiendo que si yo veo a 38 días, este forecast cuando va acercándose al presente, se va haciendo o hacia abajo o hacia arriba. O sea, puede irse, de esas 1000 se pudieron convertir, de esas 1000 que yo veía ahí, se pudieron convertir en 200 cuando se convierten al presente, o se pudieron haber convertido en 2000. ¿A qué me va a llevar? Va a llevar a tener un montón de inventario de lo que no necesito o a faltantes. ¿Qué debo hacer entonces? Debo reconocer entonces dónde debería tener posiciones estratégicas. Por ejemplo, si yo decidiera poner una posición estratégica de inventario aquí, en el artículo SEA, y ahí siempre voy a mantener inventario, entonces ya por aquí mi tiempo de entrega de aquí para acá es de inmediato.
Ahora, si yo tuviera ya también MP4 y MP5 en inventario, entonces mi horizonte de planeación y mi tiempo de entrega se reduce a 2 más un día. Es decir, mi tiempo de reacción hacia el cliente ya no es de 38 días. Ya mi tiempo de reacción es de 3 días. ¿Por qué por 3 días? Porque es el tiempo que yo reacciono desde estos buffers que siempre van a estar llenos, que no son posiciones como las que el MRP planea. El MRP tradicional planea para siempre dejarlas en cero. MRP planea para netear siempre a cero. Es la calculadora más esbelta que existe. En Demand Driven Planner enseñamos, en Demand Driven MRP, que hay posiciones que deben ser estratégicamente desacopladas para que entonces nos ayude no solamente a cortar el tiempo de entrega al cliente, sino también a recortar el horizonte de planeación. Porque entonces ahora mi horizonte de planeación ya nada más es de 3 días. Entonces, ¿qué encuentro en esta zona frozen? En la zona frozen ya no encuentro pronóstico, ya encuentro puras órdenes de venta. ¿Qué señal prefieren? ¿La orden de venta, que es precisa, o la orden, o más bien el pronóstico, que es impreciso? Entonces, ahí es importante reconocer dónde colocar estratégicamente el inventario para acortar los tiempos de entrega, para tener menos problemas también en planeación y tener mayor estabilidad para no estar corriendo en todos lados, ¿no? Esto lo van a entender en Demand Driven Planner Professional. Bueno, esta metodología de Demand Driven que nos dice, primero decide dónde ubicar los inventarios estratégicamente en las listas de materiales. Luego protege esas posiciones a través de buffers. Luego ajustalos dinámicamente. ¿En base a qué? En base al desempeño de la demanda real o también en conjunto con los pronósticos, ahí sí, porque aquí este es un input que viene del Demand Driven S&OP que nos va a decir cómo los buffers pretenden ser flexibles en el tiempo, porque yo puedo plantear que un buffer o un producto va a crecer en el tiempo porque está haciendo apenas una entrada al mercado, es un producto que está entrando nuevo, o al contrario, puedo irlo matando, puedo decir que va a morirse porque es un producto, es un phase out, puede haber un phase out, un phase in, una sustitución de productos, eso se moldea aquí en la tercera parte, y así es como se protegen los buffers. Y luego después hago un pool. ¿Por qué pool? Porque vamos a trabajar en función de la demanda real. Pero aquí vamos a separar el pool en planeación y ejecución. Y en la planeación vamos a usar una innovación del Demand Driven que dice que para poder planear no solamente debemos considerar los inventarios en mano, sino también lo que viene en camino y la calificación de órdenes como picos de demanda en mi horizonte de planeación, en mi horizonte de visibilidad. Y entonces ahí surge lo que se llama la ecuación de flujo neto, que nos permite decidir cuándo debemos liberar una orden de replenishment de estos buffers. Y también entendemos, aquí generamos órdenes y en la ejecución solamente nos fijamos en lo que es el on-hand. Y en el on-hand vamos a ver el riesgo de flujo que tienen. Entonces ya no vamos a medir por el due date, sino vamos a ver ahora por la cobertura que tienen esas existencias para darles entonces prioridad en función del riesgo que tienen. Por ejemplo, si yo veo un buffer que está al 12% y está en rojo, tiene prioridad sobre otros. Entonces debo darle prioridades a esos materiales. Eso lo van a aprender aquí. Competencias. ¿Qué más van a ver entonces? Las competencias, aquí voy a hablar sobre ASSM. ¿Qué es ASSM? ASSM es la organización de cadena de suministros más grande del mundo. Si ustedes quieren ser profesionistas de cadena de suministro, expertos en cadena de suministro, deben estar afiliados a la ASSM. ASSM es, ahora, vamos a decir, es la organización que es madre de APIX. Hoy ASSM ya está por encima de la American Production and Inventory Control Society o APIX simplemente, en donde APIX ahora solo es el brazo educativo. ASSM tiene 3 brazos ahora. El brazo educativo, que sigue siendo APIX con todas las certificaciones, tiene un brazo de transformación corporativa, en donde ha hecho alianzas con organizaciones muy grandes, entre ellas las casas de consultoría más grandes, y dentro de estas organizaciones e institutos, por ejemplo, también está el Demand Driven Institute. A partir de este año, esas certificaciones de Demand Driven Planner, Demand Driven Leader y todo lo que es transformación corporativa respecto al Demand Driven Institute, aquí hay una alianza que hicieron con ASSM. Y por otro lado, hacer un impacto también en términos sociales. Aquí está en alianza con la fundación de Bill y Melinda Gates, que están administrando y gestionando recursos y conocimiento y mejorando cadenas de suministro médicas en África para poder llevar bienestar. Bueno, me centro aquí. Ustedes cuando se vuelven miembros de ASSM tienen derecho a acceso y a material privilegiado que va a contribuir mucho en su gestión, bueno, en su carrera en cadena de suministro.
ustedes pueden lograr acceso a este conocimiento, ya sea a través de los capítulos. En Norteamérica existe la figura de capítulos de APICS. Todos ellos otorgan estas certificaciones. Nosotros somos uno de esos capítulos. En México existen 8 capítulos. O asociados internacionales, los APICS Partners, no son capítulos, son International Channel Partners, que también pueden brindarles el acceso a todos estos conocimientos. Dentro también de la membresía de APICS, ustedes tienen acceso a los APICS Competency Models, en donde aquí les van a decir cuáles deberían ser, y están en varios idiomas algunos de ellos, cuáles deberían ser las habilidades blandas, digamos, los soft skills y los hard skills para esas posiciones, para un supply chain manager, un materials manager, un buyer planner, un distribution and logistics manager, etcétera. Aquí les pongo un ejemplo. Aquí viene, por ejemplo, para un demand manager, nos pone, por ejemplo, cuáles son los cimientos de estos, ¿no? ¿Qué nivel académico deben tener? ¿Qué habilidades, por ejemplo, como resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo colaborativo, trabajo en equipo, ser autocontrolado, que rinda cuentas, etcétera? Todo esto viene como white papers en el APICS Competency Models que están en la página del ASSM como miembros. Ustedes cuando hacen miembros de ASSM o de APICS tienen acceso a todos estos modelos de competencia en donde describe perfectamente todos la preparación que deben tener para cubrir cada uno de estos puestos. Muy bien. ¿Qué relación guardan las certificaciones? Aquí podemos ver entre los procesos de Plan, Source, Make, Deliver, Return, cómo se relacionan ellas. Por ejemplo, si yo quiero hacer especialización o carrera en planeación, en suministro, lo más recomendable es, yo les diría, CPIM más DDP. Eso es de lo más importante. Si quieren hacer carrera, ya vamos en toda la gestión de cadena de suministro, sin importar, o sea, quieren llegar a puestos de dirección en cadena de suministros, pues tienen que irse más bien a entender todos los procesos que están aquí, ¿no? Eso lo van a ver en CSCP, y yo recomendaría una combinación muy buena es CSCP con Demand Driven Leader. Si ya están incluso en funciones corporativas en donde tengan que diseñar cadenas de suministro globales, hacer y tomar decisiones respecto a los métricos, a diseño de procesos, a implementación de prácticas, definitivamente tienen que entrar a SCORP. Ahí van a entender en SCORP 4 jerarquías. ¿Cuáles son las 4 jerarquías? Jerarquías de procesos, jerarquías de métricos, jerarquías de mejores prácticas y jerarquías de skills. Es decir, para los diferentes procesos, qué niveles de habilidades requiero para cada persona que está tripulando dicho proceso. Y aquí les voy a poner un ejemplo muy rápido. Miren, contablemente, el inventario está visto como un activo circulante. Pero en el activo circulante no nada más está el inventario. ¿Qué más está en el inventario? Aparece inventario, caja y bancos, cuentas por cobrar. Yo les pregunto, a ver, ¿qué habilidades me pedirían ustedes para cubrir un puesto de quien controla caja y bancos? Van a decir un contador, es un financiero, debe tener un nivel de universidad, ¿no? Un grado, una licenciatura, ¿de acuerdo? Yo les pregunto, ¿y quién debería controlar o qué perfil debería tener para quien controla las cuentas por cobrar? Y dirían, no, también debería ser un contador, alguien financiero. A ver, ¿y qué perfil debe tener quien controla el inventario? Les apuesto que más de uno para elegir a quién controla el inventario, solamente usan la prueba del espejo, ¿no? O sea, respira, ahora le para dentro del almacén, ¿no? Y no es cierto, porque se requieren habilidades también duras para gestionar un almacén, porque un almacén es una caja de banco, es una bóveda, básicamente. Entonces, las habilidades que deben tener la gente que está en un almacén deben ser habilidades también equivalentes a las responsabilidades que tiene alguien que controla la chequera de la compañía. Entonces, si no estamos haciendo eso, entonces no nos quejemos después de que no estamos obteniendo los resultados correctos. ¿Sabes por qué? Porque no estamos teniendo conciencia de qué procesos se están ejecutando y la importancia de dichos procesos. Muy bien. Aquí están todas las certificaciones y, de hecho, ustedes tienen acceso y van a tener un handout que van a recibir o ya recibieron, donde pueden tener acceso directamente a los temarios que tiene cada uno de estos para que entonces puedan ustedes elegir correctamente y de acuerdo a su preparación y lo que buscan. Acuérdense lo que les dije. Un supply chain expert debe tener todas estas. O sea, un espartano de la cadena de suministro debería tener todas estas certificaciones.
Y por ahí hay otras también de compras que también aquí no tengo. Pero decirse experto en cadena de suministro implica demostrarlo a través de esto. Si yo tengo todas estas certificaciones, puedo decir que soy un experto en cadena de suministro. Entonces, comiencen porque esto no es rápido. Y déjenme decirles algo. Gente que está saliendo ahorita de las universidades ya sale con certificaciones de estas. Entonces, piensen contra quién van a competir. Piensen contra quién están compitiendo. Porque ahora que hay, digamos, mucha incertidumbre, solo aquel que sea capaz de demostrar ser un espartano de la cadena de suministro es el que se va a ganar el puesto. Es el que va a permanecer en el puesto. Entonces, no se tarden, por favor, en empezar. ¿Cuál yo voy a resumir que sería un perfil de un profesional de cadena de suministro? Debe ser capaz de ver el negocio como un todo. Debe ver de manera sistémica, de manera holística. Y debe pensar holísticamente. No debe pensar, lo contrario a pensar holísticamente es pensar localmente. No. La mejora de un sistema no se logra a través de mejorar cada una de las partes. Hay que entender las relaciones, hay que entender las interrelaciones entre ellos y saber exactamente dónde mejorar. Eso es muy importante. Debe ser capaz de pensar también estratégicamente, debe tener claridad sobre las prioridades estratégicas, debe ver hacia el futuro, debe ver los impactos, debe ver las interrelaciones con otros segmentos, con otras áreas. Debe conocer perfectamente los procesos. ¿Cuáles? Todos los que dije. Y no me refiero nada más a los de supply chain, debe conocer también los procesos de toda la cadena de valor. Debe dominar tecnología de información, debe reconocer y ser capaz de configurar un ERP, de entender cómo funciona un ERP. Debe tener habilidades de diagnóstico. Debe ser capaz de colaborar y de interactuar con otras áreas y también de sugerir mejoras en otras áreas. Debe de ser capaz de entender todas las metodologías y todos los procesos que están disponibles para saber cuándo aplicar cada uno de ellos estratégicamente. Debe ser autocontrolado. ¿Qué significa ser autocontrolado? El autocontrol se dice que se opera o se alcanza cuando tenemos 5 condiciones. ¿Cuáles son esas 5 condiciones? Las 5 condiciones es que conocemos los objetivos. Número 2, no nada más conozco los objetivos, sino que también sé cómo lograr, qué me corresponde hacer a mí perfectamente para lograr los objetivos y ayudar a mi organización. Número 3, tengo un conjunto de métricas que me retroalimentan respecto a lo que tengo que hacer. Y me dicen si voy bien o si voy mal en mi desempeño. Esa sería mi tercera condición necesaria. Mi cuarta condición necesaria de mi autocontrol es que tenga yo las habilidades, que tenga yo los skills para poder regresar algo que se salió de control al control. Y no nada más los skills, debo tener la autoridad, debo tener los skills, debo tener las herramientas para poder ayudar a que un proceso que salió de control regrese al control. Y la quinta característica para desarrollar el control es que debo rendir cuentas. Y rendir cuentas no significa que siempre tengo que dar buenos resultados, sino que a pesar de que los objetivos no se hayan logrado, yo debo saber diagnosticar dónde estuvieron las causas raíces que hicieron que yo no lograra los objetivos, para que entonces implemente las acciones contenedoras y acciones correctivas que me ayudarán a entrar en un ciclo de mejora continua. ¿Qué más? Debo tener habilidades y capacidades de adaptarme rápidamente también. Y lo más importante, este profesionista respalda sus habilidades con esas certificaciones internacionales. Esta es presento aquí el resultado de una encuesta que hizo ASCM respecto a, aquí abajo ven el nombre, este es justamente el Supply Chain Salary and Career Survey, en donde vean la diferencia entre aquellas personas que toman o alojan estas certificaciones. Dice que en promedio, aquí está por tamaños de empresas y en otras, pero básicamente el promedio es que una persona certificada tiene un salario por arriba, promedio de un 25% por encima de los que no la tienen. Entonces, no solamente es una inversión, sino es un diferenciador. Pero, como enseñamos en Apex, yo les diría,
hoy, en este momento, todavía es un order winner. No se esperen a que esto se vuelva un order qualifier, que es algo que o tienes o estás fuera de competencia, para que entonces reaccionemos, porque esto no toma 1 año, 2 años. Esto toma 10, 15 años. Entonces, inicien lo más pronto que puedan. Adicionalmente, debo entender que existen otros recursos. Por ahí vamos a encontrar que existen, bueno, talleres para poder desarrollar habilidades mucho más puntuales, ¿no? Entre ellas, cómo funciona el ERP, inventarios, hay simuladores. Existen simuladores, por ejemplo, como el de Fresh Connection, que nos permite interactuar o simular a través de una planta ficticia, digamos, cómo podemos empezar a tomar decisiones para incrementar ventas, para poder mejorar la operación, cómo hacer contratos con los proveedores, etcétera. Esto lo van a entender aquí. Otras, por ejemplo, cómo funciona a través de esta, como lo que ven en las fotos, el DD-Bricks o DD-Bricks Online, el Beer Game también, el Drone Buffer Rope, simulaciones de teoría de restricciones, etcétera, que nos permiten poner en práctica también sin hacer daño. Es como dice un amigo francés que se llama Laurent Biguru, dice que cuando aprendemos a manejar, ¿en dónde aprendemos a manejar? Pues tenemos que aprender a manejar en algunos lugares en donde no hagamos tanto daño, ¿no? En lugares abiertos donde no lastimemos a nadie, ¿no? Así deben ser estos simuladores. Estas herramientas también son muy útiles para poder ayudar a desarrollar habilidades en la gente. Ok. Termino con esto. Hasta aquí termina mi participación. Espero que haya sido de utilidad lo que mostré el día de hoy. Nosotros estamos a sus órdenes, a su disposición, a través del capítulo Querétaro. Sin embargo, no somos el único capítulo en México, no somos la única organización también en Latinoamérica. Hay muchas organizaciones de asociados de Apex. Pueden entrar a la página de SSM para buscarlos a ellos. Si ustedes tienen intención de buscar a alguien localmente, pueden contactarnos también para que nosotros los refiramos con quien ustedes lo necesiten. Y bueno, de mi parte es todo. Rodrigo, por favor. Sí, Bruno, tenemos algunas preguntas. Nos está preguntando Samuel Eduardo Rodríguez Olivas. Dice que él tenía entendido que el S&OP solamente tenía que ver con los forecasts, que si puedes platicarnos más de la estructura de un S&OP. Bueno, miren, el S&OP tiene varias versiones. En primera, está la versión que enseña de Oliver White, que marca las etapas del S&OP, como el Product Management Review, el Demand Planning o el Demand Management Review, el Supply Review, y después viene el Financial Integration y después viene el de toda la compañía, ¿no? Esa es una versión. Luego está la versión de Tom Wallace, que dice que primero tenemos que hacer el Data Gathering, después tenemos que hacer la planeación de la demanda o la planeación del suministro, luego el Pre-S&OP y luego después la Junta Ejecutiva. Y luego después hay otra también, por ejemplo, ahorita con Demand Driven, está el Demand Driven S&OP y está el Adaptive S&OP. Entonces, es muy importante que entendamos dónde convergen, en qué son iguales, pero básicamente el S&OP es un proceso táctico agregado que busca encontrar un equilibrio entre recursos que tenemos y la demanda. Enseñamos en Apex, por ejemplo, que una forma de hacer y equilibrar eso es a través de usar diferentes estrategias. Por ejemplo, yo puedo ver que si yo soy una empresa que a lo mejor tiene una alta demanda a final del año, voy a pensar que fabrico árboles de Navidad, árboles artificiales de Navidad. La demanda en el año es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y de repente toda, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo produciríamos ahí? Porque una de las opciones es a lo mejor comprar capacidad. Supongamos que yo vendo en un solo mes 10 millones de árboles en un solo mes y se me acaba todo en mi inventario. Entonces, ¿cuál sería la capacidad que yo debería tener para hacerle frente a esa demanda? Entonces, una de las formas de hacerle frente es comprando capacidad que sea capaz de producir 10 millones de árboles en un momento, ¿no? Pero ahí tendríamos mucha maquinaria parada durante mucho tiempo y eso también cuesta y gastos fijos. Entonces, quizás eso no es lo más conveniente. Entonces, a través de este proceso tenemos que reconocer cómo poder equilibrar
la capacidad del suministro con esa demanda. Quizá a lo mejor es más conveniente un plan de producción más nivelado, que a lo mejor dice, la capacidad que nosotros debemos tener va a ser una capacidad menor, pero que vamos a utilizar mes con mes, y vamos a tener que ir haciendo un inventario para ir acumulando, hasta llegar al mes en el que es la alta demanda, y en ese momento se vacían totalmente nuestros almacenes, y ya nosotros en ese momento satisfacemos la demanda, pero tampoco tenemos tanta inversión ahí detenida. Pero vamos a tener que cubrir un gasto que es el gasto de mantener inventario. Entonces ahí tenemos que entender las funciones del inventario, y una de esas es el inventario de anticipación. Ahí tengo que entender todas las 6 funciones del inventario. Regresando al S&OP. Ese S&OP tiene como función más importante coordinar y sincronizar a todos los planes tácticos a través de etapas muy estructuradas. Algo que se malentiende a veces del S&OP es que el S&OP es una junta. No, el S&OP no es una junta. El S&OP es un proceso que dura todo un mes. En la versión Wallace, en la versión, bueno, y disculpen porque omití decir que el creador del concepto del S&OP, que es Richard Ling, es ahora el padre de S&OP. Él es el que ahora crea el concepto del Demand Driven, del DD S&OP, Demand Driven S&OP y del Demand Driven Adaptive S&OP. Entonces, hoy, Richard Ling, después de ya estar en el retiro, él regresa para decir no. Incluso a mí me tocó escucharlo así a 2 metros de distancia. Me dijo, bueno, no a mí, a la audiencia que estamos ahí, dijo, durante 25 años enseñé incorrectamente las cosas. Yo ahí les diría, váyanse más allá, o sea, no se queden con lo que escuchan. Por eso es importante las certificaciones, se entiendan qué es el S&OP desde la perspectiva de lo que enseña Appice, qué es el S&OP desde la perspectiva de lo que enseña Oliver White, cómo fue que concibió Richard Ling el proceso del S&OP, qué es lo que viene ahora a enseñar Richard Ling a través de la nueva propuesta que está haciendo en el Demand Driven Adaptive S&OP. ¿Qué está haciendo junto con Carol Petak y con Chad Smith respecto a esas otras versiones? Yo me iría más hacia eso, más a tratar de entender ahorita cuál debería ser lo que, o sea, no existe en este momento, es algo que está evolucionando. Esa sería mi respuesta. Tenemos otra pregunta de Juan Valerdi. Dice Juan, el generar inventarios estratégicos no se contrapone con el tema de generar liquidez y o incrementar vueltas de inventario. ¿Qué tal si ese inventario se queda estancado? Gracias. Por eso es importante que ese inventario, por eso es estratégico. Un inventario que es estratégico es algo que, por ejemplo, es común. Vamos a suponer, si yo tengo un insumo que se usa en 200 productos y esos productos tienen, digamos que cada uno de ellos a lo mejor bajo volumen, sí, pero cuando juntas la demanda de esos 200 productos en ese producto que es común, ese producto, digamos, entonces tiene alto volumen, tiene bajo riesgo. Entonces, ese producto no te puede faltar nunca. Entonces, ese producto es estratégico. Si es un artículo que solamente se usa en una materia, digo, en un producto terminado, quizá a lo mejor en ese caso ese producto no es estratégico. Hay que reconocer cuáles son las posiciones que son estratégicas. ¿Por qué podrían ser estratégicas? Ahí yo les diría, investiguen cuáles son las 6 funciones que dicen, o más bien, cuáles son los 6 criterios para decidir dónde ubicar estratégicamente los inventarios. Una de ellas es la siguiente, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de entrega que tu cliente está dispuesto a tolerar? Entonces, si mi cliente no está dispuesto a tolerar más que 3 días de tiempo de entrega, pero mi lista de materiales tarda 30 días, entonces yo tengo que decir, a ver, si yo bajo un nivel en la escalera de la cadena de suministros, ¿cuántos días me faltan? Un día. Y si bajo otro nivel, ¿cuánto es lo que llevo? 7 días. No, pues ahí ya tengo que hacer un rompimiento, tengo que hacer un desacoplamiento. Yo ya tengo que mantener inventario ahí para poder satisfacer el tiempo de entrega que mi cliente está dispuesto a esperar. Ese es uno de los 6 ejemplos. Y definitivamente nunca, jamás, ahí yo les recomendaría, revisen, por ejemplo, cuáles son las 6 funciones del inventario, porque las 6 funciones del inventario jamás serán desperdicio. No se vayan con eso. Por eso les decía, ustedes van a escuchar, el inventario es un desperdicio. No, no es cierto. El inventario es el medio a través del cual tú creas riqueza. Entre más inventario pase por tu compañía, más riqueza vas a hacer. ¿Cuál es el inventario que no te gusta? El inventario que no se mueve. Y ya les demostré hace rato cuál es el inventario que no se mueve.
Aquel inventario que es forecast driven, porque yo mandé a comprar 1000, pero la demanda se convirtió en 200, pues te van a sobrar 800. Entonces, ¿para qué compraste contra el forecast? Si hubieras comprado contra la demanda real, no hubieras tenido ese desperdicio. Y por otro lado, esas posiciones de inventario tienen que ser dirigidas por la demanda. Si la demanda va subiendo, esas posiciones también tienen que hacerse más grandes. Si la demanda va bajando, esas posiciones también se van a hacer más pequeñas. Hasta ahí me quedo. Yo ahí diría, las funciones del inventario hay que entenderlas. Y también hay que entender los criterios de posicionamiento estratégico del inventario. Siguiente, por favor. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Quiero decirles a todos los participantes que en la pestaña que dice documentos en el panel de control de GoToWebinar, ahí pueden descargar un PDF donde viene información o enlaces hacia los temarios de cada una de las certificaciones, donde también vienen algunas referencias de videos. Y podremos terminar con la siguiente diapositiva, donde vamos a ver una imagen, que el enlace viene en este documento, en este PDF. Si quieres, damos a la siguiente. Y van a ver un video donde se ve un partido de fútbol con 3 seleccionados de fútbol de Japón, jugando contra 100 niños que no tienen esa misma experiencia, esa expertise, y se van a dar cuenta cómo esos únicamente 3, digamos en este caso, espartanos del fútbol, jugando contra 100 arcadianos, ¿no?, del fútbol, pues tienen la ventaja y hace esa diferencia. O sea, no importa que tengas a 100 personas con muchas ganas de hacer las cosas, con las mejores intenciones, si no tienen los skills adecuados, las habilidades, la experiencia, pues no te van a ayudar en mucho. Y tenemos aquí otras preguntas que se están formulando. No sé si quieres que tenemos más tiempo para responderlas, Bruno, o respondemos vía correo. A ver, vemos, no sé si hay por ahí una de María. Dice, en un ambiente en donde los clientes no tienen clara su demanda y la mayoría de las empresas nos quedamos con niveles de inventario alto, ¿cuáles serían las recomendaciones? Esto es ahorita claro por la situación del COVID, ¿no? Lo que hay que dejar ahí y hay que entender cuáles de esas posiciones que tienes en inventario en este momento, cuáles son las que requieren bajarse y cuáles no requieren bajarse. Porque a lo mejor algunas las trajimos por error. Yo ahí diría, hay que hacer un cálculo del nivel adecuado de inventario. Esos cálculos se ven, por ejemplo, en Demand Driven Planner, se calcula el nivel ideal de inventario que debemos tener para mantener en esos rangos. Y después, Luz, esos niveles de inventario tenemos que irlos ajustando de acuerdo a la demanda como vaya ocurriendo. Si yo veo que una demanda se está quedando ahí, pues tenemos que ver cómo, si está tendiendo a quedarse en obsoleto, pues tenemos que ver cómo sacarlo y trabajar con finanzas para ver qué podemos hacer, porque algo, antes de que llegue a tener que declararse como una destrucción fiscal o algo, hay que ver qué se puede hacer. Pero definitivamente, una de mis recomendaciones es hacer los cálculos de acuerdo a lo que manda o lo que enseña Demand Driven Institute para saber cuál debería ser nuestro rango ideal de inventario, y eso te va a poder reconocer que algunos vas a tener que incrementar el nivel y otros vas a tener que bajar el nivel, y ahí en los que hay que bajar hay que ver hasta cuánto y cuál es el nivel en términos de valor de dinero del inventario, qué capacidad tenemos ahí y cómo. Ahí, en colaboración con finanzas es como podemos verlo. También tenemos otra pregunta de Gonzalo Pujo. Dice, ¿cómo adaptarías a pymes de economías con tipo de cambio volátil y alta inflación a una reducción de inventario? Nuevamente ahí, yo les diría lo mismo. Tienen que volverse o tienen que estar guiados por la demanda. El problema más grave en este caso, cuando alguien dice, es que tenemos altos inventarios, es porque están siendo dirigidos por el pronóstico. Si yo estoy siendo dirigido por el pronóstico, seguramente voy a terminar con eso. El síntoma más común de estar planeando y estar haciendo o ser forecast driven es tener mucho inventario del que no necesito y tener poco inventario del que sí necesito. Y el tener poco inventario del que sí necesito me va a llevar a estar
volando materiales, trayendo materiales, expeditándolos, estar trabajando las extras para compensar. Eso es el cambio que yo les diría. El cambio no está en los inventarios, el cambio está en la gestión de la compañía. ¿Cómo estamos gestionando? Yo ahí diría, sondeen más y ahonden más en lo que es ser demand driven. Ser demand driven nos va a permitir ir al ritmo que va el cliente. Si el cliente va hacia arriba, automáticamente el sistema se va a regular para subir el inventario. Y me refiero al inventario porque va a incrementarse la demanda. Pero si la demanda va hacia abajo, también ese demand driven nos va a ayudar a ir viendo cómo no deberíamos ya de reponer inventario que no es necesario. Nos va a dejar saber y nos va a evidenciar claramente dónde hay oportunidades de reducción de inventarios para poder entonces ya no estar trayendo lo que no se requiere, ni produciendo lo que no se requiere. Y el otro, el más grande, es romper los paradigmas, y ese muchos seguramente, si hay financieros, van a decir, no, estas son las garras a la ropa, ¿no? Dicen, no produzcan algo que el cliente no quiere. Cuando ustedes dejan de producir lo que el cliente no quiere, se vuelven flexibles, liberan capacidad, no tienen costos de mantener inventarios. Entonces, el cambio ahí está en dejar de ser cost driven y ser flow driven. Dice Gonzalo que el complemento de su pregunta es que muchas pymes utilizan el inventario como ahorro. No, miren, no es que sea ahorro. El inventario es el medio a través del cual nosotros vamos a crear riqueza. Nosotros a veces tenemos que adivinar lo que quieren los clientes para poder, en todo caso, estar preparados para ello. Ahí podemos basarnos en dos cosas, en la historia, o podemos basarnos solamente en lo que viene en expectativa porque conocemos lo que viene adelante, porque hay, vamos a decir, hay estacionalidades donde la demanda sube, baja, etcétera. Esos son eventos conocidos. Nosotros podemos anticiparnos. Entonces, podemos incluso no solamente basarnos en la historia, sino también conjugar la historia con lo que vemos a futuro. O sea, podemos hacer cálculos de la demanda esperada en función de historia más futuro, o solamente pasado. Pero, ojo, no dije ni jamás diré que el forecast no sirve. El forecast no es conveniente, el forecast no es relevante para ejecutar. El forecast es conveniente para calcular recursos a mediano o largo plazo. El forecast es conveniente y es relevante en el mediano o largo plazo. El forecast es irrelevante en el corto plazo. Entonces, la pregunta que yo les haría es, ¿estás comprando en función del forecast? Mal. ¿Estás fabricando en función del forecast? Mal. El forecast solo es para ajustar los recursos críticos de la compañía. Eso es decir, en la táctica y en la estrategia es donde es relevante el forecast. El forecast no es relevante en el corto plazo. Tenemos otra pregunta de Luis Mario Estrada. Y dice Luis Mario, en mis diferentes etapas en la compañía donde laboré casi por 20 años, el obstáculo mayor siempre ha sido la contraposición de objetivos por áreas, como lo mostraste cuando el flujo no es el centro de la toma de decisiones. ¿Cómo logran cambiar el mindset de la alta dirección para sublimar los objetivos encontrados tradicionales, altos servicios versus bajos inventarios versus no gastos, bajo un solo criterio? Bajo un solo criterio, más bien de preguntar, dice, no, Luis Mario, ahí nosotros de hecho lo que enseñamos, y eso lo vemos justamente en Demand Driven Leader, antes que ninguna otra cosa, antes de software, antes de nada, decimos que antes de eso va el software. Primero tenemos que cambiar la forma de pensar. Primero tenemos que demostrar justamente con simulaciones, con pilotos, a través de cambiar justamente la visión de la alta dirección. Ese es el reto y es donde encontramos a veces los mayores obstáculos. Pero cuando les demuestras y ellos entienden justamente eso, ya nada los para. Y son de los paradigmas más grandes. En teoría de restricciones decimos que hay dos tipos de restricciones. Las restricciones físicas y las restricciones de pensamiento. Las restricciones físicas son bien fáciles de romper porque compras una máquina, rentas un almacén, pero las restricciones de pensamiento son dramáticas.
Ahí, Luis Mario, yo diría, la herramienta más preciosa que yo he encontrado es las herramientas del thinking process de teoría de restricciones. Son herramientas para poder demostrar con los árboles de lógica, causa-efecto. Esas son las mejores herramientas. Y obviamente, pues también con conocimiento de causa. No nada más es de decir así debe ser. No, hay que demostrarlo, hay que hacer pilotos, hay que en todo caso hacer y demostrar que hay una consecuencia lógica contraintuitiva. Pero cuando lo entienden los directores, los top managers, ya nada los para. Sí, pero es un reto, definitivamente, Luis Mario. Y por último, tenemos un complemento de la pregunta original de Luz María Rodríguez. Dice que le faltó especificar que los clientes están cancelando las órdenes en firme por el tema del COVID y eso generó los altos inventarios. Ok, bueno. Ahí, Luz, contratos. Ahí no hay de otra más que contratos. Todo eso debería estar estipulado en los contratos. Y si ahorita los agarraron así con los dedos en la puerta, deben reforzar los contratos. Deben buscar cómo esto se debe de resolver justamente ante ello. Porque mientras no exista un documento legal o un contrato, entonces no hay nada. Entonces ahí hay que fortalecer, yo en este caso te diría, hay que fortalecer las relaciones contractuales, hay que revisar los contratos con los clientes para que en adelante no nos vuelva a pasar y hay que trabajar o hay que negociar el área de compras estratégicas con proveedores, el área de ventas tiene que ir a ver allá, la dirección tiene que ir a negociar con los clientes esto. Pero definitivamente es lo que está pasando. Muchas empresas están así, se están cuidando con inventarios y los clientes, obviamente los clientes bien tranquilos porque no, pues no tengo demanda, no te pido nada, espérate, pero pues ya teníamos un compromiso. Esa es parte de las relaciones en la gestión de la cadena de suministro. Entonces hay que llevarlas al grado adecuado. Y definitivamente, otra vez, contratos. Acaban de formular una nueva pregunta. Ney Harold. Dice, entonces, si el forecast no es el programa ideal, ¿cuál es el más recomendado para estos tiempos? La demanda real. La demanda real. Solo que en ese caso, si tú dices, oye, pero si el cliente, yo solamente tengo órdenes para los siguientes 3 días, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, Ney, que tu inventario más alejado para servir a tu cliente debe estar a 3 días de distancia. Y eso te permitirá entonces usar la orden de venta como tal o el tiempo de entrega que el cliente está dispuesto a esperar para eso. Pero si tu inventario está a 15 días de distancia, 20 días de distancia y tú nada más tienes 3 días de visibilidad de órdenes, nunca vas a cubrir con eso y entonces te vas a ver obligada a utilizar el forecast para poder planear. Y el forecast, como ya vimos, es erróneo, pues te va a empezar a llevar a un desempeño del inventario de tener mucho de lo que no necesitas y poco de lo que sí requieres. Pero si tú igualas el tiempo de entrega a través de colocar estratégicamente el inventario, que eso se llama desacoplamiento, con ese desacoplamiento yo voy a poder entonces entregarle en el mismo tiempo que el cliente está dispuesto a esperar. Y entonces, ¿qué hago? Que cuando ese inventario se consume, ahora voy a tener que generar una señal para reponerlo cuando sea necesario. Esa es la diferencia entre un buffer de stock y un Kanban, porque el Kanban se consume y se repone. Aquí no. El buffer, cuando sea justificable, y voy a poner un ejemplo, dentro de los cálculos de un buffer dice que la zona verde, por ejemplo, puede establecerse en función del mínimo moral quantity. Entonces, cuando yo ya consumí un mínimo moral quantity es cuando voy a requerir que se reponga ese nivel en esa posición estratégica de inventario. De tal manera que esa posición de inventario no va a estar funcionando en consecuencia del forecast. Va a estar consumiéndose en función de la demanda real y cuando la demanda real haga que este buffer baje de un nivel a verde a amarillo, ahí va a crear una orden para que se reponga el nivel de inventario. Y el estar reponiendo va a mantener un pipeline lleno para que esa posición estratégica de inventario tenga un flujo continuo para estarse reabasteciendo. Si la demanda baja, las señales van a ser cada vez más distanciadas. Si la demanda baja, el buffer también se va a ir haciendo cada vez más pequeño porque se autorregula. Y por último, Luis Mario Estrada nos pregunta sobre las herramientas que mencionaste de teoría de restricciones.
si se puede conseguir algún curso Claro, sobre estas herramientas. claro, por supuesto. De hecho, estaba programado para mayo. Iba a venir Carol Petak para que diéramos ese entrenamiento. Si te interesa, Luis Mario, te hacemos llegar el temario y los costos. Ese entrenamiento incluso está limitado a 7 personas. Se llama ASTP. Es Adaptive Systemic Thinking Processes, así se llama. Adaptive Systemic Thinking Processes, ese es el equivalente a este entrenamiento. Es una evolución del Thinking Processes. Ahora que voy a traer a Carol Petak aquí a Querétaro. Si te interesa, te hago llegar información. Y por último, Ney nos acaba de formular otra pregunta. Dice, en nuestra empresa medimos los scorecard y tenemos un medidor que es de exactitud de pronóstico. En este caso, ¿no tengo que guiarme mucho en esos indicadores? No, y voy a buscar tu correo ahí para enviártelo. Te voy a enviar un video que presentó Coca-Cola Sudáfrica, en donde Coca-Cola Sudáfrica presenta en años anteriores a cuando hizo una implementación de Demand Driven, MRP, y presenta niveles de exactitud de pronósticos en donde dice Forecast Accuracy 60%, Forecast Accuracy del siguiente año 62%, y niveles de servicio también bajos, y niveles de inventario también muy altos. Cuando implementa Demand Driven Coca-Cola Sudáfrica, en ese momento, a pesar de la mala precisión de su pronóstico, ahora, por la implementación de Demand Driven, sus niveles de servicio, ¡pum!, al cielo, sus niveles de inventario bajan un 30% más, y todo lo que estábamos hablando se vuelve realidad cuando dejaron de usar el pronóstico, a pesar de que su forecast siga siendo igual de malo. Pero sus resultados cambiaron dramáticamente. Ese es un video que se presentó en una conferencia en Sudáfrica, precisamente de SAPIX, pero SAPIX no con X, sino con CS, allá. Es el South Africa Production and Inventory Control Society, así se llama. Les voy a mandar ese video, por favor, Rodrigo, si lo tienes en mente, para enviárselos, que lo vean y vean los resultados que presentó Coca-Cola Sudáfrica y los beneficios que tuvieron, a pesar de su pésimo exactitud de inventario, de pronóstico, perdón, no de inventario. Luis Mario, te mandamos eso entonces. Ney también. Y algo más, Ney, que voy a comentar respecto al scorecard, por ejemplo. En scorecard medimos a todos los clientes como si fueran igual. Me estoy imaginando un balance scorecard. En un balance scorecard tenemos típicamente muchos métricos. La pregunta es, ¿por qué medimos igual a todos los clientes? Si un grupo de clientes o un segmento de clientes solamente quiere confiabilidad en la entrega. Entonces, en ese caso, el score model, el Supply Chain Operations Reference Model nos dice, si tu cliente tiene como prioridad la confiabilidad de la entrega, entonces mide la confiabilidad de la entrega. Entonces dice, solo tienes que medir un métrico. Hay un métrico estratégico. Ese métrico estratégico se llama el Perfect Order Fulfillment. Ese es al nivel estratégico, es el KPI, el Key Performance Indicator. Y debajo tiene otros 4 métricos. Esos 4 métricos conforman al Perfect Order Fulfillment. Y debajo de este tiene la cantidad perfecta, el tiempo perfecto, la calidad, o sea, la calidad y los documentos. Si alguno de esos 4 está mal, entonces ya deja de ser perfecta la de arriba. Y cada uno de esos 4 que te acabo de mencionar también tiene a su vez 3, 4 métricos que están a nivel operativo, en donde ya esa jerarquía de métricos está alineada a la estrategia de ese cliente. ¿Para qué mido para ese cliente la velocidad de la entrega? ¿Para qué mido otras cosas? En contraste con los clientes que son y que valoran la velocidad de la entrega, pues ¿para qué mido la confiabilidad? Lo que me interesa es la velocidad. Entonces, ¿qué voy a medir? Voy a medir la velocidad de mis procesos. Entonces, en la velocidad voy a medir la velocidad en la cual hago planes, la velocidad o el tiempo de ciclo de planeación, el tiempo de ciclo de compras, el tiempo de ciclo de fabricación, el tiempo de ciclo de entrega. Y así voy a ir bajando hasta decir, ok, si lo que me interesa es el tiempo o la velocidad, voy a llegar hasta algo muy detallado que va a decir, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer una descarga de un camión? Para que entonces yo entienda así, ¿cuánto tiempo te tardas en liberar de calidad? ¿Cuánto tiempo te tardas en fabricar? ¿Cuánto tiempo te tardas en embarcar? Y ahí cuando voy analizando esos, yo puedo entender dónde es donde me estoy tardando más y dónde es donde puedo tener oportunidades para ser más veloz. Pero otra vez,
Estoy alineando los métricos a la estrategia. Eso lo aprenden en SCORE. Sí. También nos pregunta Schubert López sobre el caso de estudio de Coca-Cola. Se los mandamos. Los mandamos, pero también pueden visitar la página de Demand Driven Institute. Exacto, también Demand Driven Institute, ahí está. .com, y ahí pueden encontrar todos estos casos de estudio también. Casos de estudio y videos también. Sí, Julio Jerez, donde dices, ¿me puede mandar un ejemplo del KPI Fulfillment? Te refieres al Perfect Order Fulfillment, ¿no? Que comenté. Sí, les mando un ejemplo. De hecho, hay una aplicación. Hay una aplicación que se llama Score. Búsquenla en el y ahí vienen esos ejemplos. Y no nada más de ese, viene de todos los otros para que vean los procesos. El Score, SCOR. Búsquenlo así en la app de Score. Ahí pueden ver todos los procesos, los métricos y ejemplos que vienen. Y ahora, si son miembros APIX, bajen el modelo Score completo. El modelo Score está disponible con todo. Son, no sé, 500 páginas del modelo Score. Con todo eso que acabo de decir ahorita, a detalle, está disponible para todos los miembros APIX. Si eres miembro APIX, Julio, si quieres te digo cómo bajarlo. Ok, perfecto. Pues ya no hay más preguntas. Gracias de verdad a todos ustedes. Les deseo que se mantengan sanos, que estén bien, que todo esto pase pronto, estos problemas, y que además esto haya contribuido para ustedes para que empiecen y se den cuenta de todo lo que tienen que hacer. Ser un experto en cadena de suministro no es de un día para otro, toma muchos años. A mí me ha tomado, dicen que soy experto. Bueno, a mí me ha tomado 20 años llegar hasta donde estoy y no voy a parar. Mientras pueda, voy a seguir creciendo, voy a seguir buscando. Esto es un estilo de vida incluso. Estoy a su disposición. Cualquier cosa que necesiten, pueden contactarme con todo gusto. Apex es más que una asociación educativa, no, es un networking. Es muy importante tener esos contactos y tener ese intercambio de ideas con otras personas. Buenas tardes a todos. Yo me despido. Agradecemos a todos su asistencia y su participación, y sigan pendiente de nuestros webinars a través de nuestras redes sociales. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.